Muy buenos días, profesor. El día de hoy estoy grabando el video para la actividad 7 de Introducción a la Programación de Algoritmos en Paint y C. En esta actividad lo que tengo que hacer es resolver un total de 5 algoritmos, los cuales están aquí mismo, son estos de aquí, de este archivo. Y pues tengo que hacerlos tanto en C como en Paint. El primer algoritmo lo que tengo que hacer es que el usuario ingrese un código de sexo, es decir, si es H o M, H para hombres, M para mujeres, y que después de eso se haga un conteo de cuáles ha ingresado, hasta un máximo de 3 veces. ¿Ok? Así que habiendo explicado esto, voy a proceder a programarlo. Ok, la forma en la que funciona es esto. Primero se muestra el mensaje, ingrese la clave de sexo, es H para hombre o M para mujer. Y después de esto se muestra el mensaje e ingrese la primera clave. Después, y se guarda en la variable C1. Después de eso se muestra el mensaje, ingrese la segunda clave y se guarda en la variable C2. Después se muestra el mensaje, ingrese la tercera clave y se muestra en la variable C3. Después de esto se comprueba si el valor de la variable, si es H o si es M. En caso de ser H, a la variable hombre se le suma 1. En caso de ser M, a la variable mujer se le suma 1. Y así todo el rato. Igual con la segunda, si es H, se suma 1 a hombres, si es M, se suma 1 a mujeres. Y en la tercera, más de lo mismo. Si es H, se suma 1 a hombres, si es M, se suma 1 a mujeres. Y después de eso se muestra el mensaje, se ha ingresado claves hombre y mujer, claves mujeres. ¿Esto qué quiere decir? En la parte donde dice las variables, es decir, hombres y mujeres, que dice ahí, sirve para que se muestre la cantidad de variables que les han ingresado con el dato, es decir, esta parte de acá. Como un contador, pues, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Para, pues, mostrar cuáles se han ingresado. Así que, ya habiendo explicado esto, voy a proceder a comprobar que funcione correctamente. Ponemos 1, 2 y 3. Como se puede ver, funciona correctamente, así que vamos a pasar a procederlo a programar en C.
Esta es la forma en la que se me ocurrió para darle solución al problema. La forma en la que funciona es esta. Primero se accede a la librería. Después de esto se muestra el mensaje, se crea la función main, se declaran las variables C1, C2 y C3 como char para que puedan guardar caracteres. Después de esto se declaran las variables hombres y mujeres como int para que puedan guardar números enteros. Y después de esto se muestra el mensaje e ingrese las claves de tres claves de sexo, H para hombres o M para mujeres. Después de eso se muestra el mensaje y ingrese la primera clave y el dato ingresado por el usuario se guarda en la variable C1. Luego se pide que ingrese la segunda clave y se vuelve a guardar el dato, pero esta vez en la variable C2. Y se pide que ingrese una tercera clave, pero esta vez se guarda el dato en la variable C3. Y después de esto, con tres switches, se comprueba que sea H o sea M. En caso de que no sea ninguno de esos dos casos, es decir, que el usuario no haya ingresado ni H ni M, se muestra el mensaje a favor de ingresar una clave válida. En caso de que el usuario haya ingresado H, ya sea mayúscula o minúscula, se le suma 1 a la variable hombre. En caso de que lo que haya ingresado el usuario sea M, ya sea mayúscula o minúscula, se le suma 1 a la variable mujeres. Así en los tres casos, tanto con la variable C1 como con la variable C2 y la variable C3. Para finalizar, muestra el mensaje se ha ingresado porcentaje de claves hombre y porcentaje de claves mujeres. Esto se hace de esa forma para que los porcentajes de lo que muestren es el número entero de la variable que está hasta acá hasta el fondo, es decir, este porcentaje de aquí muestra lo que está en la variable hombres, mientras que este porcentaje de acá muestra lo que está en la variable mujeres. Habiendo explicado esto, vamos a proceder a probarlo. Ok, la forma en la que funciona es esta. Primero se muestra, pues ya es lo mismo de hace un rato, ¿no? Cierto. Ya lo he explicado. Lo único que hice fue, además extra, fue agregar que, que hombre sea igual a cero y mujeres sea igual a cero, porque es que si no, me daba este error de que por alguna razón esas variables ya tienen un valor predefinido que no sé la verdad cuál es, porque pues me daba varios valores. El único que no cambiaba nunca era el de mujer, que es prácticamente siempre igual, además cambiaba muy poco, pero además ya funciona correctamente, así que vamos a comprobarlo. Claves. Vamos a poner mujer, mujer, hombre. Se ha ingresado una clave hombre y dos claves mujer. Como se puede ver, funciona correctamente. Así que después de esto vamos a pasar al segundo algoritmo. En este segundo algoritmo lo que se tiene que hacer es que el usuario sea capaz de ingresar tres calificaciones y después de esto se haga el promedio y se compruebe si es mayor o igual que 6. Si es mayor o igual que 6, se muestra el mensaje aprobado y se muestra la calificación total, la calificación del promedio. En caso de que no, de que sea menor que 6, entonces se mostraría que reprobó y pues la calificación. Así que habiendo explicado esto, voy a proceder a programar el algoritmo.
Ok, esta es la forma que se me ocurrió para darle solución al problema. La forma en la que funciona es esta. Primero se le pide al usuario que ingrese la primera calificación y se guarda en la variable C1. Después de eso se pide que ingrese la segunda calificación y se guarda en la variable C2. Después se le pide al usuario que ingrese la tercera calificación y se guarda en la variable C3. Después de eso, en la variable promedio se guarda el valor del promedio de esas tres calificaciones, es decir, C1 más C2 más C3 entre 3. Y en caso de que lo que esté guardado en la variable promedio sea igual o mayor que 6, se muestra el mensaje felicidades, aprobó con promedio calificación. Bueno, de promedio, perdón. ¿Eso qué quiere decir? Es en la parte donde dice promedio, bueno, dice prom, es debido a que ahí lo que se está mostrando es el dato que está guardado en la variable prom. Es decir, si el promedio fuese de 10, se mostraría, en vez de prom, se mostraría 10. Y en caso de que no sea igual o mayor a 6, es decir, que sea menor a 6, se mostraría el mensaje, lo lamento, reprobó con prom de promedio. Igual que en el anterior, esa parte donde dice prom, lo que muestra es el valor guardado en la variable promedio. Es decir, que en este caso se mostraría un 5, un 4, un 3, un 2, un 1, un 0 o algún número intermedio entre alguno de todos esos. Así que, habiendo explicado cómo funciona, voy a proceder a probarlo para corroborar que funcione correctamente. Ingresamos la primera, la segunda y la tercera. Ok, funciona. Me equivoqué a la hora de redactar, pero 8.5, 7.3 y 5.2. Felicidades, usted aprobó con 7 Pro. Ahora le ponemos 5, 6.2 y 9. Aprobó con 6.7333. Y 5, 5, 8. Ok, como se puede ver, funciona correctamente. Así que habiendo comprobado esto, vamos a proceder a programarlo en C. Ok, esta es la forma que se me ocurrió para darle solución al problema. La forma en la que funciona es esta. Primero se agrega la librería, bueno, se accede a la librería. Después de eso empieza la función main. Se declaran las variables C1, C2, C3 y prom como float. Esto para que sean capaces de aceptar decimales. Y se muestra el mensaje, ingrese la primera calificación y el dato ingresado se guarda en la variable C1. Luego se pide que ingrese la segunda calificación y se pide que el dato guardado se guarda en la variable C2. Y luego se pide al usuario que ingrese la tercera calificación y el dato ingresado se guarda en la variable C3. Después de esto se hace a la variable promedio, se le da el valor del promedio de esas tres calificaciones, es decir, C1 más C2 más C3 entre 3. Y para finalizar, después de eso, se comprueba de que la variable promedio sea igual o mayor a 6. En caso de que sea igual o mayor, se muestra el mensaje felicidades, aprobó con el porcentaje de promedio, bueno, porcentaje F promedio. Y luego se pone la variable prom. ¿Esto por qué funciona así?
porque el porcentaje de esta forma accede a la variable promedio, que es la que está acá. Ok, así que habiendo explicado esto, bueno, y en caso de que sea menor, el porcentaje, lo que se muestra es, lo lamento, reprobó con porcentaje promedio de calificación, que es exactamente lo mismo que el de hace un momento, felicidades, pero acá abajo. Es decir, que el porcentaje G no se muestra tal cual, sino que lo que se muestra es el dato guardado en la variable promedio. Así que habiendo explicado esto, vamos a proceder a comprobar que funciona correctamente. Ahí está. Ahora sí está correctamente. Así que vamos a comprobar que funcione correctamente. Punto guión medio. Ingresa la calificación 7.5, 8.2, 8.2 y 6.3. Felicidades, se aprobó con 7.33333 de promedio de calificación. Como se puede ver, funciona correctamente. Nada más sería darles los saltos de línea a los textos para que así no esté todo tan lleno. Y ahora sí, como se puede ver, ya está. Así que 5.5, 3.2 y 10. Ok. 1.2, 2.5 y 7.1. Ok, como se puede ver, funciona correctamente. Así que habiendo comprobado que funciona correctamente, vamos a pasar al tercer algoritmo. En este tercer algoritmo lo que tenemos que hacer es que el usuario sea capaz de ingresar una cantidad de dinero a apostar y los dados a los que apuesta. Y después de eso se elegirían números, se aparecería un número aleatorio que de entre 2 y 12, que es el resultado que debe de aparecer. Si el resultado ingresado es igual a los datos ingresados por el usuario, entonces sumaría 5. En caso de que no, se restaría 5. Y al final, después de 3 rondas, se mostraría, has terminado con un total de, y el dinero que le quedó. Ok, esta es la forma en que se me ocurrió dar resolución al problema. La forma en la que funciona es esta. Primero se pide al usuario que, bueno, se definen las variables contador, dado y dinero como entero. Después de eso se muestra el mensaje, ingresa la cantidad de dinero que quiere jugar. Y se me olvidó ponerlo, pero se debería de capturar en la variable dinero. Después de eso, se crea un ciclo que mientras contador sea menor que
Entonces va a estar repitiéndose. ¿Ok? Y lo que hace ese ciclo es que se, se genera un valor para la variable dado y ese valor está entre 2 y 12, porque es un número al azar entre el 10, es decir, 10, o sea, de 0 a 10, más 2, es decir, 2 y 12. La cantidad, los números que pueden salir al tirar dos dados. Así que, si dados es igual o mayor que 8, entonces se, se muestra a la variable dinero, se le suma 5. Y se muestra el mensaje, usted ganó 5 pesos y después de eso, de que si el resultado de dado no es igual o mayor que 8, entonces se muestra el mensaje que usted perdió 5 pesos y a la variable dinero se le resta 5. Y al finalizar eso, a la variable contador se le suma 1, ya saliéndose en caso de sí, bueno, del sí. Y al final, saliéndose del ciclo, se muestra el mensaje, usted ha terminado con dinero, dinero. La variable ahí donde dice dinero, lo que se va a mostrar es el dato guardado en la variable dinero. Es decir, que si tiene 40 pesos, se va a mostrar el mensaje, usted terminó con 40 pesos. Así que, habiendo explicado esto, vamos a proceder a comprobar que funcione correctamente. Ok, ingresamos 20 pesos y se muestra como se puede ver, usted gana 5, usted pierde 5 y usted pierde 5. Usted ha terminado con 15 pesos. Así que como se puede ver, funciona correctamente. Podemos hacerlo otra vez. 7 pesos. Usted pierde 5. Usted pierde 5. Usted gana 5. Usted ha terminado. Usted ha terminado con 2 pesos. Así que, habiendo comprobado esto, vamos a proceder a programarlo en C. Después de eso, se declara que la variable dinero, contador y dados sean iguales a 0. Y después de esto se muestra el mensaje ingrese el dinero a jugar. Y el dato ingresado se guarda en la variable dinero. Después de eso, se crea un ciclo while en el cual se comprueba se comprueba que contador no sea igual o mayor que 3. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Contador no sea igual o mayor que 3. Si contador es igual o mayor que 3, va a parar. Así que después de esto se empieza el mensaje, o sea, la variable dados, perdón, se le da un número aleatorio entre el 0 y el 10 más 2, es decir, entre el 2 y el 12. Y que es la cantidad que son los números que pueden salir cuando tiras dos dados. Es decir, el mínimo es 2 y el máximo es 12. Después de esto, se crea un if en donde si dados es igual o mayor que 8, entonces se muestra el mensaje, usted ganó 5 pesos y se agrega 5 a la variable dinero. Y en caso de que no, se muestra el mensaje, usted perdió 5 pesos y a la variable dinero se le resta 5. Y cuando se termine el ciclo, que se me olvidó poner que la suma de contador, ahí está. Entonces se muestra el mensaje de
usted terminó con porcentaje de dinero. ¿Esto qué quiere decir? Pues que básicamente con eso y lo que se va a mostrar es la cantidad de, bueno, la cantidad que aparece guardada en la variable dinero. Así, así que bueno, ya habiendo explicado el código, vamos a proceder a probar que funcione correctamente. Ok, ya por lo menos lo de los números aleatorios ya está arreglado. Así que ahora ya debería de, en teoría, 20, 3, 1 y 10. Sí, porque sería 20 menos 5, 15, 10, 15. Jugamos una última vez. Ponemos otra vez 20, 15, 20 y 15. Como se puede ver, ya funciona correctamente, así que habiendo completado esto, vamos a pasar al cuarto algoritmo. Para este cuarto algoritmo lo que tenemos que hacer es hacer que el usuario ingrese el sueldo de unos empleados y se calcule el impuesto al sueldo. Si el sueldo es menor de 980 pesos, el impuesto es de un 20%. Pero en cambio, si el sueldo es mayor a 980 pesos, entonces el impuesto es de un 25%. Así que, habiendo explicado cómo va a funcionar el algoritmo, voy a proceder a programarlo. Ok, esta es la forma que se me ocurrió para darle solución al algoritmo, al problema. La forma en la que funciona es esta. Primero se le pide al usuario ingresar el sueldo. Luego se guarda el dato en la variable sueldo. Si sueldo es igual o mayor a 980, entonces a la variable SCI, que sería sueldo con impuestos, se le daría el valor de sueldo más sueldo por 0.25. En caso de que no sea igual o mayor a 980, entonces se muestra el mensaje a la variable SCI, perdón, se le da el valor de sueldo más sueldo por 0.20. Y después de eso se muestra el mensaje el sueldo con impuestos es y SCI. Que esta parte de aquí donde dice SCI, lo que hace es mostrar el dato guardado en la variable SCI. Así que habiendo explicado esto, vamos a ejecutarlo para comprobar que funcione correctamente.
Un sueldo 570. El sueldo con impuestos es 684. Ok. 2 es 2.4. Si pusiéramos un sueldo de 100, sería 120, así que sí. Y vamos a poner un sueldo de 1000 para corroborar que se sume correctamente. El sueldo con impuestos es 1250. Así que, como se puede ver, el sistema funciona correctamente, ya que se nos pide hacer un algoritmo que permita calcular y mostrar el impuesto a los sueldos. El ingreso es leído por la tecla. No, me equivoqué. Lo que tengo que mostrar es el impuesto y luego después de eso mostrar el sueldo ya después de quitarle la cantidad del impuesto. Así que, ok, ahora sí ya debería de funcionar correctamente. Así que vamos a comprobarlo. Ponemos un sueldo de 1000, debería de quedar en 900, en 850, 750 porque si son 9, 8, serán 1000, 9, 8 y en menos 50, 750. Sí, está bien. El impuesto al sueldo es del 25% y el sueldo con impuestos es 750. Solamente sería ponerle el símbolo de dinero y ponemos ahora un sueldo de 100. El impuesto al sueldo es de 20% y el sueldo con impuestos 80. Ok, funciona correctamente. Así que, habiendo comprobado que funciona correctamente, vamos a pasar a programarlo en C. Ok, esta es la forma en la que se me ocurrió darle solución al problema. La forma en la que funciona es que... Espérame, déjeme lo acomodo. Ahí está. La forma en la que funciona es esta. Primero se accede a la librería, luego se crea la función main, se declaran como float, sueldo y SCI, que es sueldo con impuestos, y después de eso se muestra el mensaje ingresa el sueldo. Y se guarda el dato ingresado en la variable sueldo. Y si sueldo es igual o mayor a 980, entonces pone que a la variable SCI se le da el valor de sueldo menos sueldo por 0.25. Y se muestra el mensaje, el impuesto al sueldo es del 25%. En caso de que sueldo no sea igual o mayor a 980, entonces se muestra el mensaje, a la variable SCI se le da el valor de sueldo menos sueldo por 0.20 y se muestra el mensaje de el impuesto al sueldo es de 20%. Y después de eso se muestra el mensaje el sueldo después de los impuestos es de porcentaje GN. Aquí me acabo de dar cuenta que me faltó
Me faltó poner la variable a la que accede porcentaje n, que sería SCI. Y ahora sí, ya estaría correcto, puesto que ahora sí, cuando se ejecute el código, bueno, se muestre mensaje, el porcentaje n va a acceder a la variable SCI. Y por lo tanto, ya va, ya va a mostrar el dato correcto. Así que, habiendo explicado esto, vamos a comprobar que funcione correctamente. Ok, ok. Hay dos problemas. La primera es que tengo que darle un espacio aquí. Y el segundo es que me faltó ponerle esto aquí. Así que, habiendo hecho este cambio, vamos a comprobar que esta vez sí funcione. No conversation type share. No de conversation type. Ok. Pues entonces lo que se tiene que hacer es de plano quitar el 20% y escribirlo 20%. Ok, ahora sí ya no da error. Así que ahora lo ejecutamos. Ingresa el sueldo va a ser de 1000. Por lo tanto, lo que nos debería de dar, igual que en el anterior, es que el sueldo después de los impuestos es de 750. Así que el impuesto del sueldo es de 25% y el sueldo después de los impuestos es de 750. Ok, y ahora ponemos el de 100 y nos debería dar que el sueldo después de los impuestos es de 80 y que el impuesto que se le dio es de 20%. Como se puede ver, hay un error. Ok, puse que es la resta fuera de 0.20, digo de 0.020, perdón. Ahí está. Ahora sí, ya debería de funcionar correctamente. 100. Ah, se me olvidó. Ahora sí, 100 es de 80 pesos. Como se puede ver, ahora sí funciona correctamente. Así que habiendo explicado esto, vamos a pasar al quinto y último algoritmo. Así que, bueno, ahora sí ya pasamos al quinto y último algoritmo. Ok, para este quinto y último algoritmo lo que se tiene que hacer es que el usuario ingrese si es hombre o mujer y después de eso se le ingresa su peso y le diga cuántas calorías tiene que quemar, cuántas calorías tiene que consumir al día. Ok, así que
Habiendo explicado esto, vamos a programar. Ok, ahora sí. ¿Cómo funciona es esta? Primero se le pide al usuario que ingrese su sexo, H para hombre o M para mujer. Y el dato ingresado por el usuario se guarda en la variable S. Después de eso, nomás me faltó el caso de que, de otro modo, de otro modo. Ok, ahora sí. Después de que se le pide al usuario que ingrese su sexo, se lee el dato ingresado por el usuario y se guarda en la variable S. Después de eso, se comprueba el valor de S y dependiendo de su valor es lo que se hace. Si S es igual a H minúscula o H mayúscula, entonces se le muestra el mensaje libras o kilogramos, L para libras o K para kilogramos. Y se guarda el dato ingresado por el usuario en la variable. Bueno, después de eso, si S es M minúscula o M mayúscula, se muestra el mismo mensaje. Libras o kilogramos, L para libras o K para kilogramos. Y después de eso, si ninguna de las dos opciones si no es ninguna de las dos opciones, es decir, si fue cualquier otra cosa, ya sea número, otro tipo de letra, cualquier cosa, ¿no? Entonces se muestra el mensaje a favor de ingresar una opción válida. Y después de que en caso de que haya sido H, se muestra el mensaje libras o kilogramos, el dato se guarda en la variable t y se comprueba el valor de t. Si t es igual a L minúscula o L mayúscula, se muestra el mensaje ingresa su peso. Se lee la variable peso y se muestra el mensaje de la cantidad de calorías que debe consumir es de peso por 18 calorías. ¿Esto por qué? Debido a que la cantidad de calorías que una persona debe de consumir es equivalente al peso de la persona por libras. Bueno, el peso de la persona en libras por 18 si es hombre y el peso de la persona por libras, bueno, el peso de la persona en libras por 16 si es mujer. ¿Ok? Así que después de eso, de que peso por 18 calorías y en caso de que T no sea L, sino sea K, se muestra el mensaje ingrese su peso en kilogramos. Después de eso, se lee la variable de peso y se muestra el mensaje. La cantidad de calorías que debe consumir es de peso por caloría, peso por 2.2 por 18. Esto, el peso por 2.2 es para convertir de kilogramos a libras, ya que un kilogramo es equivalente a 2.2 libras. Por lo tanto, si un kilogramo es igual a 2.2 libras, entonces para convertir un kilogramo a libras, bueno, kilogramos a libras se debe multiplicar por 2.2. Y en caso de que no se haya ingresado ninguna de las otras
de ninguna de las opciones válidas, se muestra el mensaje de favor de ingresar una opción válida. Y en caso de que haya sido el caso de que S sea igual a M mayúscula o minúscula, además de mostrarse el mensaje de libras o kilogramos, L para libras o K para kilogramos, se guarda el dato en la variable T, perdón, y en caso de que sea L mayúscula o L minúscula, se muestra el mensaje ingresa su peso en libras. Y se guarda el dato en la variable peso y se muestra el mensaje, la cantidad de calorías que debe consumir es de peso por 16, porque como dije hace un momento, la cantidad de calorías que debe consumir una mujer es de su peso en libras por 16. Por lo tanto, simplemente se muestra peso por 16 calorías. Pero en caso de que haya ingresado K, lo que se muestra, ya sea mayúscula o minúscula, lo que se mostraría es ingreso su peso en kilogramos, se guarda el dato en la variable peso y después de eso se muestra el mensaje. La cantidad de calorías que se deben de consumir es de peso por 2.2 por 16 calorías. Igual que en el anterior, se multiplica peso por 2.2 para convertirlo de kilos a calorías. Y el por 16 es porque el peso de la cantidad de calorías que debe consumir una mujer es su peso en libras por 16 calorías, por 16. En caso de que no se haya escogido ninguna de esas opciones, se muestra el mensaje a favor de ingresar una opción válida. Así que, habiendo explicado esto, vamos a proceder a comprobar que funcione correctamente. Es su sexo, S. Como se puede ver, funciona bien, así que ponemos M y ponemos 58. Ah, sí, cierto. Ponemos M y ponemos L y ponemos, no sé, 80 libras, no sé cuánto, 100 libras a kilogramos. 80 vamos a poner. Es 1280 calorías. Ok. Así que ahora hacemos lo mismo, pero M y ponemos K, el peso en kilogramos y 58 es 2041.6 calorías. Así que ahora con el otro sería H, L y ponemos 112 es 2016 calorías. Y ahora ponemos H y ponemos K y ponemos 78 kilos. La cantidad de calorías que se deben de consumir es de 3088.8 calorías. Como se puede ver, funciona correctamente, así que vamos a proceder a programarlo en C.
Ok, esta es la forma que se me ocurrió para darle solución al problema. La forma en la que funciona es esta. Primero se incluye la librería o se accede a la librería. Después de esto se empieza la función main y se declara peso como float y S y F como char. Después de eso se muestra el mensaje ingresa su sexo, H para hombre o M para mujer. Después de eso se captura el dato ingresado por el usuario y se crea un switch. En caso de que haya ingresado el usuario M, pone kilo, se muestra un mensaje que dice kilos o libras, L para libras o K para kilos. Y después de eso, el dato ingresado por el usuario se, se agrega a la, bueno, se captura en la variable f. Y luego después de eso se abre otro switch en el que se pide que ingrese, en caso de que haya ingresado L, se muestra el mensaje printf e ingrese su peso en libras. Y el dato capturado se captura en la variable peso. Después de eso se muestra el mensaje, la cantidad de calorías que debe consumir es de porcentaje G calorías. Y el porcentaje G lo que muestra es peso por 16. Esto debido a que una mujer debe de consumir su peso en calorías por 16. Y como ya se ingresó el peso en calorías, entonces simplemente se multiplica por 16. En el caso de que haya ingresado K en vez de L, se muestra el mensaje ingresa su peso en kilos. Se captura el dato ingresado por usuario y después de eso se muestra el mensaje, la cantidad de calorías que debe consumir es de porcentaje G calorías. Y el porcentaje G esta vez equivale a peso por 2.2 por 16. Esta forma debido a que como está en kilos, debe de convertirse a libras. Y para convertir un kilo a una libra se multiplica por 2.2. Por lo tanto, para convertir cualquier otro peso a libras, deberías de multiplicar ese peso en kilogramos por 2.2. Y se convierte a libras debido a que, pues, como dije hace un momento, para calcular las calorías que debe consumir una mujer, se debe multiplicar su peso en libras por 16. Así que se convierte el peso ingresado de kilos a libras y se multiplica por 16. Y es lo que se le muestra. En caso de que no haya ingresado ninguna de las dos opciones anteriores, se muestra el mensaje, por favor ingresar una opción válida. Después de eso, en caso de que el dato ingresado en primera instancia no haya sido M, sino haya sido H, se muestra el mensaje kilos o libras, L para libras o K para kilos. Y después de eso, el dato ingresado por el usuario se captura y se guarda en la variable F. Después de eso se abre un switch en el que en caso de que el usuario haya ingresado L, se muestra el mensaje ingrese su peso en libras. El dato ingresado por el usuario se captura en la variable peso y se muestra el mensaje las calorías que debe consumir es porcentaje G calorías. Igual que en los anteriores, porcentaje G calorías muestra peso, pero esta vez en vez de por 16 muestra por 18. Esto debido a que la cantidad de calorías que debe consumir un hombre es equivalente a su peso en libras por 18. Por lo tanto, pues simplemente lo único que se hace es, como ya se dio el peso en libras, se multiplica el peso por 18 y por lo tanto debería de dar la cantidad en libras. En caso de que no haya ingresado L, sino haya ingresado K, se muestra el mensaje ingresa su peso en kilogramos. El dato ingresado por usuario se captura y se muestra el mensaje las calorías que debe consumir es de porcentaje G calorías y peso por 2 por 18. El peso por 2 por 18 se muestra se pone debido a que, bueno, en primera instancia el porcentaje G lo que muestra es el resultado de eso, peso por 2.2 por 18. Y se hace lo de peso por 2.2 debido a que como está en kilogramos se debe de convertir a libras. Y como dije hace un momento, para convertir a libras es kilogramos por 2.2. Así que por eso es que es peso 2 por 2.2 por 18. En caso de que ninguna de esas opciones no haya elegido ni ingresar ni L ni K, entonces se muestra el mensaje a favor de ingresar una opción válida. Y en caso de que no haya ingresado en el inicio M o N o H, se muestra el mensaje a favor de ingresar una opción válida. Así que, habiendo explicado cómo funciona, voy a proceder a probar.
Ok, ahora sí, GCC, calorías.c, no calorías. Sí se llama calorías.c, ok. Así que le damos, ok, al parecer no hubo ningún error, así que punto diagonal, calorías. Ingrese su sexo, H para hombre o M para mujer. Ingresamos H y pone kilos o libras, L para libras o K para kilogramos. Ponemos K y ponemos, ingresa su peso en kilogramos, ponemos 38. La cantidad de calorías que debe consumir es de 3.088.8 calorías, perdón. Favor de ingresar una salida. A ver. Ok. Lo único que se me hace raro es que se muestre el mensaje de favor de ingresar una opción válida. Ah, es que lo que me pasó es que falta el break. Break. Ok, ahora sí ya debería de estar correcto al 100%. Ok, ahora sí comprobamos que funcione correctamente. Ingresa su sexo, H78. Ah, se me olvidó. Es HK78. La cantidad de calorías que se deben de consumir es de 3.088.8. Ahora convertimos
kilos a libras. No. 171.961. A ver, H libras es igual a 171.961. Es 3095.3. Probablemente la diferencia es debido a que no se está convirtiendo tal cual con las decimales exactos para... Sí, porque a ver, un kilogramo es igual a... Sí, o sea, la diferencia del dato está debido a que me faltan 4 decimales de precisión, pero pues no hay mucha diferencia, así que no hay problema. Ok, ahora vamos a comprobar que esté correcto, pero en la opción de mujer. Así que mujer, ponemos kilos, 58 es 241. Ahora igual, kilos, digo esta vez mujer otra vez, pero esta vez en libras. El peso en libras es, ponemos, a ver, 58, 127.868. 127.868. Es 2045.89. Como se puede ver, funciona correctamente. Nada más la diferencia, la leve diferencia entre uno y otro es debido a la imprecisión de los decimales, pero de ahí en más es prácticamente lo mismo. Así que habiendo completado esto, ya sería todo sobre con respecto a la actividad CT. Espero que le haya gustado y esté todo correcto, profesor. Y con esto terminaría el video. Adiós.